Sonido, uno, dos. Probando sonido. Bueno, tengamos todos muy buenos días. Vamos a empezar lo que sería la clase de el día de ahora. Por favor, se encienden la luz ahí en la esquina. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto volvernos a encontrar acá de manera presencial. Ahí sé que tenían que hacer la práctica de laboratorio, sé que tenían que hacer ahí la actividad de la guía. Entonces, digamos que la semana anterior pusimos un pequeño respiro, igual el material que estuve trabajando no salieron porque son un montón de ecuaciones, no me salían las ecuaciones como debían y estarlas reeditando, de verdad que lleva bastante, ustedes ya ocuparon el editor de ecuaciones y pues lleva bastante tiempo estar trabajando en ese tipo de elementos y no me salieron como esperaba. Entonces, es válido dar una pausa también. Por ahí nos vamos a recuperar. En termodinámica comparto unos temas que no están dentro de la asignatura, pero entonces esta vez quizás lo voy a ajustar ahí, que no vamos a abarcar exactamente el estudio. ¿Qué pasa si le pongo un hielito al café? Ojalá. Entonces, por ahí el estudio del cálculo matemático de qué ocurre en ese proceso. Entonces, nos habíamos quedado en mecánica de fluidos, donde dijimos que la presión era fuerza entre área y que sus unidades eran newton entre metro cuadrado. ¿Y esto equivale a qué? A pascales. Entonces, esto es lo que equivale a los pascales. Nosotros tenemos newton entre metro cuadrado, eso equivale a pascales. Ahora, habíamos estado hablando que también había otro tipo de presión, donde habíamos mencionado que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que en este caso puede ser la gravedad, entre el área. Pero, ¿cómo definíamos la masa por la densidad? ¿Cómo quedaba la definición de masa por la densidad? ¿Cuál era la definición de masa por la densidad? La densidad a qué es igual. Y entonces, ¿a qué es igual la masa? A la densidad por volumen. Y si yo hago que la presión es igual a la densidad por volumen por la aceleración entre el área, ¿a qué es igual el volumen? Exactamente, el área por la profundidad. Entonces el volumen es igual al área por la altura. Y esto lo definimos en la clase anterior como la densidad multiplicada por la área, por la altura, por la aceleración entre el área. Se elimina el área y esto me da densidad, altura, aceleración.
que también podemos decir que la presión es densidad, gravedad por altura. Y sus unidades son los pascales. Entonces, este es otro tipo de presión que definíamos en la última clase y que por ahí nos habíamos quedado y la llamábamos eso sí ya no le habíamos dado el nombre, le llamábamos presión hidrostática. ¿Por qué se llama presión hidrostática? Es la presión que se debe a una columna de fluido. Es decir, que no es necesario conocer el área si yo sé que todo este recipiente tiene un fluido, solo falta conocer la densidad del fluido, la altura que tiene este fluido y porque está en este planeta, la gravedad de este planeta que es una constante y ya tengo la presión en el fondo del recipiente o en el punto donde yo estoy analizando. Buenos días. Entonces a eso le llamamos la presión hidrostática. Si yo les pidiera ahorita, dibujen una presa vista de lateral, ¿cómo dibujan una presa, un dique? Viéndolo desde la vista lateral. ¿Qué es una vista lateral? Viéndolo de perfil. No viéndolo desde arriba, ni viéndolo de la parte de atrás, sino viéndolo del lado. ¿Cómo se imaginan que es una presa? ¿Una línea? ¿Una curva? ¿Es como una pared? ¿Cómo dibujo una presa? ¿Una pared? ¿En diagonal cómo? ¿Como una pleca? ¿Cómo? Si lo dibuja, por favor. Pero ¿y aquí como la otra? Igual. ¿Cómo dibujo una presa? ¿Cómo hago un dique? El esquema de un dique. Ajá. No lo pueden dibujar en su cuaderno. Háganlo como ustedes creen. Interesante. ¿Por qué? ¿Cómo se dibuja una presa vista desde lateral? Buenos días. Ajá, ¿cómo dibujamos una presa vista de lateral? Ni sé qué es una presa, están diciendo por acá. Una presa hidroeléctrica, un lugar donde se estanque el agua para producir electricidad. ¿Cómo es el esquema? Es más, hasta lo hacíamos cuando estábamos chiquitos. Haga la semana cultural, una presa. Y ahora que le pido que la dibuje, no la puede dibujar. Cuando íbamos a tercer grado, ya se acordó que hizo una presa, ¿verdad? Hizo un paso a desnivel, una presa. Bueno, no es que no lo hicimos nosotros, lo hacían nuestros papás. Y nosotros la llegábamos a exponer. Interesante. ¿Y por qué es más grande de la parte de abajo? Por la cuestión de, por la cuestión de presión.
Algunos la han dibujado así, otros la han dibujado así. Quiero ver. Bueno, la mayoría lo ha hecho así. Y la pregunta que les estaba haciendo a los que tenían este tipo de dibujo, bueno, hay otros que han empezado muy similar a este, pero empieza desde acá, lo han hecho así también. Y la pregunta es, ¿por qué en la parte de abajo lo hacen más grueso? ¿Por qué le están colocando más material para dibujar esta presa? ¿Por qué le estamos colocando este material? O porque es más grueso en la parte de abajo. Cuando pueda resistir cuando llegue la presión del agua. ¿Y cuál es la presión del agua? Si yo comienzo a tener una altura 1 y una altura 2, este es mi punto 1, este es mi punto 2. ¿Cuál de los dos va a tener mayor presión? ¿Ah? El 2. Yo se lo hubiera hecho antes de dar la ecuación, ustedes siempre me hubieran dicho el 2. ¿Por qué? Porque hay mayor profundidad. Demuéstremelo. Densidad, gravedad por altura. Al estar en un estanque de agua, es una agua que está estática. Y se llama un reservorio para mantener el agua ahí. A medida, ¿y qué es la presión? Es una fuerza aplicada de manera perpendicular. Ah, pero si la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1 y tiene la misma estructura, esto se rompe. Entonces, sí, es que yo las he visto que cuando las están construyendo la parte de abajo es más gruesa, ¿sí? Porque a medida aumenta la profundidad, la presión en este punto es mayor. Por lo tanto, la fuerza aplicada, que es perpendicular, tiene que encontrar una resistencia para no ceder. Por eso tienen esa construcción. Pero claro, esto no sirve para nada. Usted no sabe a dónde va a llegar a trabajar y si trabaja en ANDA. Ay, no, pero es que yo de fluidos no sé, pero todos queremos un trabajo en gobierno. Y todavía le toca supervisión de obra. Ay, pero es que yo no sabía que iba a venir a parar acá. No me interesaba esa clase. Bueno, cada uno, ¿verdad? No sabe qué puerta va a llegar a tocar. El título es una llave, no es la puerta, que le va a permitir abrir muchísimas puertas. Usted decide dónde se va a quedar o a dónde se siente más cómodo. Así que habíamos dicho que la presión es una cantidad, es una fuerza y que es proporcional, bueno, eso ya lo teníamos en la primera lámina, es parte del repaso. Esta las va a recortar y me las entrega. La fuerza entre el área. Y habíamos dicho que la presión se ejerce en todos los puntos, en todas las paredes, en todos los objetos que están sumergidos. Quiere decir que cuando hacen investigaciones, cuando bueno, yo miraba antes en National Geographic, hoy solo hay gente, no, de ahí es solo de Aliens y el precio de la historia,
y el Discovery Channel solo gente desnuda intentando sobrevivir. Antes daban otro tipo de contenido y mostraban, digamos, qué sucedía o expediciones a la profundidad del mar, donde encontraban esos peces raros ahí de los que salen buscando a Nemo con la luz extraña, donde ellos tienen que soportar una gran presión atmosférica y por eso dicen, es muy extraño encontrar un pez de estos en la superficie. ¿Por qué? Porque es como si nosotros pasáramos de tener una presión normal a nuestro nivel del mar a que nos cayeran 10 veces la misma presión o 20 veces la misma presión y alguien no lo pudiera aguantar. Entonces, por eso dentro del fondo del mar se ven cosas extrañas. Y ahora tengo una pregunta. ¿Por qué una burbuja de jabón es redonda? No olviden, tienes que girar sobre ti mismo. Es uno de los mejores capítulos de toda la historia. La técnica. Si ustedes quieren aprobar física, recuerden la técnica. Entonces, pregunta, ¿por qué una burbuja de jabón es redonda? Bueno, ahí salen cuadradas, salen en forma de jirafa, pero no lo olvides, es la técnica. Ajá. ¿Por qué motivo una burbuja de jabón es redonda? Digamos que donde lo saca de redondo. Porque yo lo hice redondo, porque dice con el dedo y mi dedo es redondo, pues va a salir redondo. No. ¿Por qué? ¿Pero y por qué? ¿Por qué se expande y toma la forma redonda? Es que esa es la pregunta, ¿por qué toma la forma redonda? ¿Por qué una burbuja de jabón es redonda? ¿Quién me puede ayudar? Imagínense le preguntar esto en el examen. Explíqueme por qué una bomba de jabón, una burbuja de jabón es redonda, con términos de fluidos. Sí, pero no es la respuesta correcta. Si hay un aire encerrado. Ajá, ¿y qué pasa con ese aire encerrado? ¿Ah? Muy bien, pero ¿y esa que apunta a todas las direcciones porque está encerrado? Quiere decir que está intentando ser liberado. Si está compresionado por sus paredes, excelente. Pero, ¿y en qué se está moviendo esa burbuja? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Y qué hay aquí? ¿Y qué es el aire? ¿Qué es el aire? Un fluido. Ay, ¿qué pasa cuando un objeto está dentro de un fluido? ¿Qué hemos dicho en la lámina anterior? ¿Qué pasa cuando un objeto está dentro de un fluido? Va a recibir una presión que lo está empujando. Y si ahora me imagino un objeto que está siendo presionado tangencialmente en todos sus puntos, ¿qué forma va a tomar? ¿Ah? ¿Qué forma va a tomar? Redonda. Si usted le aplica una fuerza, y las mismas fuerzas están de adentro hacia afuera,
¿Qué forma tiene? Redonda, por estar dentro de un fluido. Entonces, ¿qué es lo que hace el jabón dentro del agua? Si usted tiene o pone un poquito de aceite, una gotita de aceite, o está la pila con un poquito de basura, y se le cae una gotita de jabón, usted ve que se hace un círculo y eso se expande. Y se hace una rueda alrededor y esa basurita o el aceite se ha expandido. ¿Qué quiere decir? El jabón aumenta la tensión superficial del fluido. ¿Qué quiere decir? Tiene la capacidad de hacer más larga la unión de las moléculas del agua y eso hace que se separen los elementos, el aceite y todo eso, porque su tensión superficial es mucho mayor. Por eso se llama un elemento tensioactivo. Aumenta la tensión superficial del elemento. Ah, pero ¿qué ocurre? Cuando yo tengo una película de jabón, cuando yo comienzo a soplar, lo que está ocurriendo es, tengo una capa de jabón que está de color gris, una capa de agua interna que es de color rojo y otra capa de jabón que está haciendo su tensión superficial. Dentro de la bomba de jabón hay un aire encerrado, un fluido confinado. Y si hay un fluido confinado, él va a ejercer presión hacia todas las paredes. Pero porque la burbuja de jabón está en otro fluido confinado, también está recibiendo ¿cómo se llama? Esta presión al otro lado. Quiere decir, voy a intentar, quiere decir que por estas dos tensiones tiene el color, bueno, tiene la forma redonda. Y ahora tengo una pregunta, ¿por qué cuando la burbuja de jabón está en el aire, cae una gotita de agua? Y porque después se parece ver como si, bueno, tiene un montón de colores y después se empieza a ver como si fuera un mundo caótico, que se hacen remolinos y se comienza a desaparecer parchitos hasta que se desvanece. ¿Por qué? Imagínense este fuera su examen, explíqueme todos estos fenómenos de una burbuja de jabón en términos físicos y químicos. Ajá, ¿por qué creen que cae esa gotita de agua? Acabo de mencionar que el jabón es una capa superior de jabón, en medio hay agua y después hay otra capa de jabón y está suspendida en el aire. ¿Qué ocurre? ¿Por qué cae esa gotita de agua y no se destruye la burbuja? ¿El agua qué? ¿Sí? ¿Su salida cómo? Ajá. Se expande, directamente con la misma presión, libera todo su líquido. Pero ¿por qué? Ajá, y eso que hace así, ¿por qué se va hacia abajo? ¿Por qué se va hacia abajo? Por la misma densidad del agua. Cerca, va muy bien. Yo tengo una burbuja de jabón, lo azul es jabón, y dentro de ello
hay agua. Y me decía que el agua, aquí el compañero me dice que tiene una densidad. Y si tiene una densidad, ¿qué más tiene? ¿Ah? Si tiene una densidad, tiene una masa. Y si tiene una masa y está en el aire, ¿qué sucede? Es afectada por la gravedad y quiere decir que esta agua se comienza a acumular con una mayor cantidad en la parte de abajo porque la gravedad está afectando las moléculas. Pero es que eso no lo habían explicado de física 1. Y hay una fuerza que se llama peso y que está haciendo que todo el agua se concentre en la parte inferior y al estar muy concentrada cae una gotita. ¿Me estoy dando a entender? Son fenómenos que vemos todos los días. Y ahora, ¿por qué tiene esos colores diferentes? ¿Y por qué se mira esa mezcla de colores? Excelente. Hoy el rojo en las capas de agua y está entrando luz. Esta luz, sabemos que los colores es el reflejo, entonces hay una luz que se refleja. Pero y cuando pasa a una superficie cambia de dirección, pero esta entra dentro de la burbuja y también sale de regreso y llega con otra dirección. Quiere decir que nosotros ya no estamos viendo un reflejo, estamos viendo dos reflejos y todavía esto puede ser que interne acá y se sigan dando diferentes reflejos y lo que nosotros observamos como remolinos y cosas que están pasando es el agua que las moléculas de agua que se están ordenando afectadas por la gravedad y se comienzan a ver como que se hacen huecos o tienen espacios vacíos como según hoyos de la capa de atmósfera, podemos decirlo así, un agujero de la capa de atmósfera y en ese punto que se pone muy ralito es cuando se estalla, porque la tensión superficial ya no resiste. Entonces hemos dicho que esto es para expandir la tensión superficial y eso comienza a generar esos vacíos. Tarea, ir a hacer una burbuja de jabón y estudiarla. No hago este tipo de examen porque me voy a pasar toda una... Bueno, puede ser tan fácil que nadie lo responda o puede encontrar respuestas muy interesantes. Vamos a hacer el intento de explicar. A mí un examen me lo hicieron de esto, el profesor llegó, hizo un ejercicio de hidrostática y dijo explíquenlo. Y ese fue el examen que nos hizo. Nadie pudimos. Ahora vamos a hablar de la presión atmosférica. Para la próxima vez que dé esta clase, el día de hoy voy a traer una burbuja y la voy a tirar y voy a decir, este va a ser el corto, explíquenmelo. Vamos a hablar de la presión atmosférica. La atmósfera terrestre, es decir, la presión en el fondo de este mar de aire en el que vivimos, es decir, donde nosotros nos estamos desenvolviendo, es la presión atmosférica. Esta presión varía con el estado del tiempo y con la altitud. ¿Cómo que la presión atmosférica varía con el estado del tiempo y la amplitud? Cuando dan el clima, ¿qué es lo que dicen? Viene una onda de baja presión. Viene una onda o un fenómeno de alta presión. Cuando hay un golpe entre una presión alta y una presión baja y comienzan a hablar de presión alta, presión baja, quiere decir que están cambiando
los entornos de la presión atmosférica. Pero quiere decir que el cambio de presión puede generar lluvias. Quiere decir que los fluidos se ven afectados por los cambios de presión. Tengo una duda. ¿Qué hay dentro de un encendedor? No de los hipos, sino que de los big, digámoslo así, donde sale Snoop Dogg y otra señora con el encendedor dando dos posibles ideas de uso para el mismo elemento. Dejémoslo ahí. ¿Qué tiene dentro ese encendedor? ¿Pero de qué forma está? ¿Por qué está líquido? Por las diferentes presiones. Quiere decir que la presión modifica el estado de la materia. Si usted mueve el tambo de gas, usted va a sentir que hay líquido. Pero cuando usted abre la llave del gas, eso es gas. Entonces, por eso el estado del tiempo también varía la presión atmosférica. Es decir, por eso se producen las lluvias. El agua está en forma de gas. Se comienza a condensar, sí, pero al cambio de una presión, al cambio de la presión atmosférica, pasa de gas a líquido. La presión atmosférica normal al nivel del mar. ¿Por qué la presión atmosférica se mide al nivel del mar? Por el tema de... Perdón, me le acerco y es la más suave. Por el peso del agua, no, pero estamos afuera del agua. Allá atrás han venido, por ahí pasemos asistencia. ¿Por qué a nivel del mar? Porque la superficie es la misma. Porque la superficie es la misma. ¿La superficie es la misma, un poco más detallado? ¿Sí va por ahí? Pero, ¿cuál es la altura a nivel del mar? Comúnmente el nivel del mar es la referencia de 0 metros. ¿Y por qué en el mar es 0 metros? Es el punto de referencia a medir. Allá atrás hay gente que ha venido tarde, para que pase la asistencia. Allá penal. ¿Y por qué el mar es 0 metros? Quiere decir que si yo me voy en una lancha y llego, no sé qué país tocamos, al otro lado del mar, ¿cuál va a ser la altura al punto que llegue? Va a ser 0. Y en el mar hay cerros de agua. No, cerros de agua, o sea, tormentas genera oleaje, ondas, pero hay cerros. No es imposible que haya un cerro. El mar tiene ondas, sí, por los movimientos internos, pero el mar es completamente plano y es una referencia 0. Muy bien. ¿Qué pasa si yo comienzo a bucear? ¿Qué va a pasar con la presión si yo me comienzo a hundir? La presión aumenta. Porque estoy dentro del mar o del fluido y comienzo a bucear. Pero ¿qué pasa si ahorita estoy en Caluco, no sé dónde queda, y me voy al Pital? Subí. ¿Qué pasa con esta referencia? ¿Qué pasa con la presión? Si en vez de bajar, ahora subo. La presión atmosférica baja. Y por eso cuando usted va ahí por la curva del papaturro que le dicen, usted comienza a sentir que los oídos, o cuando llega a la playa, se le destapan o tiene un momento raro en el oído de ¡pac! Porque hemos mencionado que el oído es sumamente sensible a los cambios de
presión. Es como nuestro sensor de presión. Si usted entra o va a tener la oportunidad de viajar en un avión, es una cámara presurizada. Si va a tener la experiencia, lleve un par de chicles y cuando usted salga del avión, va a sentir esa molestia en el oído, si es muy sensible, y hasta se va a marear por los cambios de presión, más si llega a una altura diferente del aeropuerto. Entonces, es una cámara presurizada y le va a afectar el oído. Y ahora, ¿cuál es el aeropuerto más alto del mundo? Por lo menos de este lado de América. Ahí busquen videos del aeropuerto de Quito, Perú. Ahí tienen que bajar santos para llegar. Aparte de los vientos, es el problema de presión. Y la presión atmosférica se mide en atmósferas. Entonces, nosotros estamos a una atmósfera, que eso equivale a 1013 pascales, o perdón, 101.325 pascales, o 1.013 por 10 a la 5 pascales. Pero esto también equivale a 1013 milibares. ¿De dónde he escuchado la palabra de milibares? ¿Ah? Cuando dan el clima, ocupan la palabra milibares. Y esta libra pulgada cuadrada, búsquenla si son iguales a los PSI, por favor. Tengo esa duda. Díganme si los PSI equivalen a libra pulgada cuadrada. Ah, ¿y en qué ocupamos los PSI? ¿Para qué? ¿Cuál aire? ¿Del qué? ¿De la llanta? Sí, cuando nosotros decimos, esto es de 35. ¿Qué estamos diciendo? 35 libras fuerza por pulgada cuadrada. Esa es la presión que debe de tener la llanta de ese vehículo. Entonces estamos hablando de presiones. Excelente, ya estamos hablando de diferentes unidades. Atmósfera, pascales, milibares y PSI. Y ahí están los factores de conversión. Si hemos dicho que si alguien escala una montaña, la presión va a disminuir y si buceo en la profundidad del mar, la presión va a aumentar. Así que hay una relación entre la presión, la profundidad y la ley de Pascal. ¿Cuál es la relación entre presión y profundidad? Ya le estuvimos hablando. Hablábamos el tamaño de las presas, hablábamos los cambios de profundidad, ahora le agregamos la presión atmosférica y nosotros vamos a estar hablando de la ley de Pascal. Si pueden ayudarme a decir cuál es la ley de Pascal. Si lo pueden buscar, por favor. ¿En qué consistiría la ley de Pascal? Establece que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y combinado se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Excelente.
Me dice que para aplicar la ley de Pascal tengo dos criterios. Es incomprensible, no incomprensible. Hay que tener cuidado. Porque no es que le vamos a hacer del psicólogo al decirle al fluido y cómo te sientes, no te comprendo. Eso es comprensión. Pero aquí estamos hablando que es incomprensible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede comprimir. Así que por favor tengan cuidado en esa parte de que me dicen que es incomprensible. Y eso significa que no se entiende. Y es incomprimible, digámoslo así. ¿Y qué significa que esté confinado? Ah, que esté encerrado. Ah, entonces, si yo dije que la burbuja de jabón es un gas que está confinado y en ese momento está un poquito comprimido, el aire sí se puede comprimir, pero ya vamos a ir viendo las características. Si es confinado y incomprensible, Pascal dice que la presión de ese fluido es la misma en todo punto. Eso es lo que me dice Pascal, que si el líquido está confinado y no se puede comprimir, la presión es la misma en todos los puntos de ese fluido. Entonces vamos a tener una relación entre esto y lo que nos dice Pascal. Recordar que también la presión, no olvidar, siempre fuerza entre área. Y tengo esta pregunta. Tomando de referencia la línea punteada, ¿qué tubo presenta la mayor presión? El tubo A, el tubo B, el tubo C, que es más el delgadito, el D, que está inclinado, el E, que le he puesto F, pero que está curvo. ¿Cuál es el que tiene mayor presión? ¿El A por ser más grueso? ¿El B, el C, el D o el F? Interesante, porque me dice que están a la misma altura. No importa la forma. No porque ya con una cantidad de agua que tiene. Excelente. Al ser la misma altura, las presiones en todos los elementos son iguales. Parecía esta pregunta de examen. Pero vamos a subir de nivel, ya que el profesor no puede perder, dice. Tengo una duda ahorita con lo que acabábamos de ver. Hay dos cosas que tiene esta figura. En la parte superior, las alturas son iguales. Y en la parte inferior, ¿qué ocurre? ¿Hay algo que le llama la atención en la parte inferior? Ah, están conectados. Muy bien. Tengo este tubo en U. Y yo le he comenzado a verter un fluido.
Digamos que le estoy echando agua. Solo que lo he dibujado un poco, lo dibujé azul. Y le estoy echando agua. Muy bien. El agua comienza a llenar al tubo. ¿Hasta qué altura? Digamos, voy a dibujar que de este lado el agua llegó acá. En el otro lado del tubo va a ser más alto, más bajo o va a quedar a la misma altura. ¿Y por qué? Yo le eché el agua, dejé de echarle el agua y llegó hasta ahí. Eso es lo que estoy mostrando. Al otro lado va a ser más alto, más bajo o a la misma altura. ¿Pero por qué a la misma altura? ¿Ah? Usted me dice que la altura aquí está afectando. Si esta lo hago más alto. Usted me dice que si yo tengo esta parte más alta, este punto llegaría acá. ¿Sería más alto o más bajo de la referencia? Acá. ¿Por qué? No, siempre se mantendría en el mismo nivel. La única diferencia es, digamos, si se tapase y se ¿Por qué? o te quedaría con la presión del aire que hay aquí adentro. ¿No? Así, Pero ahorita que está abierto, ¿por qué va a quedar a la misma altura? porque hay un punto de equilibrio, el mismo nivel. ¿Y quién está equilibrando? Tiene 9 ahorita. ¿Quién está equilibrando? ¿Qué hay acá? ¿Cuál? ¿Ah? La atmosférica. ¿Y qué hace la presión atmosférica? Presiona a todo lo que tiene a su alrededor. Quiere decir que aquí hay una presión atmosférica que está empujando a la columna de líquido. Y aquí hay otra presión que es la misma, que es la presión atmosférica. Y como bien decía, si me está empujando con la misma presión acá y me está empujando a la misma presión acá, presión es fuerza entre área y sí es correcto hablar que llegaron al equilibrio. Y háganlo, usted agarre una manguera y solo póngalo así, tiene que estar abierto a los dos puntos. Y lo vamos a hacer en la práctica de laboratorio. Y van a observar que la presión llega al mismo, la altura del líquido va a llegar al mismo lugar. Y acá no importa si esto es más largo o más bajo. El agua, si es más bajo, lo único que va a pasar es que se va a salir, se va a rebalsar y va a quedar al punto máximo. Hasta ahí. Pero si es más alto, va a llegar siempre a la misma referencia. Pero acá me decía, ¿y qué pasa si ahora el tubo está abierto a un estado, pero está cerrado en el otro? Le he puesto un corcho. Y ahora le comienzo a echar agua. Y antes tenía aire. ¿Qué va a pasar? Va a llegar hasta donde llega. Ah, muy bien. Si yo llené acá, puede ser que este líquido llegó acá, porque en este punto que tengo, y si es un aire confinado, ¿qué característica va a tener? ¿Ah?
va a ser incomprensible porque ya llegó a lo que más que se puede comprimir el aire, es lo que más que se puede comprimir, ya no se puede comprimir más, llegó a ser incomprensible. ¿Y qué sucede con la presión en el aire entonces? Por Pascal. ¿Qué dijimos que era Pascal? Gas, un fluido confinado, incomprensible, ¿qué característica va a tener? Que la presión es la misma en todo. Quiere decir que la presión, que voy a llamar presión 1 y presión 2, al estar aire confinado, incompresible, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Porque en el gas, ahorita lo he dejado en el gas, porque el agua sí va a tener un pequeño cambio de presión debido a los cambios de altura. Y entonces tengo un problema. Aquí hay presión atmosférica, pero en este otro punto no hay presión atmosférica. En el tubo A, abierto los dos puntos, sí tengo la presión atmosférica, y en el punto B tengo en un lugar la presión atmosférica y en el otro no. ¿Hay algo que me relacione las presiones atmosféricas, cuando se toman en cuenta y cuando no? Hay dos tipos de presiones. La presión absoluta, que es la presión total sobre un objeto. La presión absoluta va a ser aquella presión que va a considerar la presión atmosférica más la presión manométrica. Y la presión manométrica es el exceso de presión a la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí tengo una altura y entonces yo voy a tener una presión 1 que va a ser densidad, gravedad, altura 1. Y a esa se va a considerar la presión manométrica. Es aquella que yo voy a estar considerando omitiendo la atmósfera. Pregunta: cuando usted va a calibrar las llantas de su vehículo, ¿qué presión está ocupando? ¿Cómo sería esa varita que le prestan, que algunos se la roban, y ahí después lo andan vigiando a uno cuando la pide prestada? ¿Cómo se llama ese instrumento? Calibrador, pero y así lo pide. Pero ¿y cómo se llama? Medidor de presión. Ajá. ¿Y es un medidor de presión absoluta o un medidor de presión relativa? Y entonces se llama manómetro. Ese medidor de varita es un manómetro de presión. Es aquel que mide el exceso de presión. Entonces, cuando usted le dice, póngale 35, ¿qué le está diciendo? Que a la presión atmosférica es la que nosotros, y a esa dentro de la llanta tienen que haber 35 libras de presión extra a la presión atmosférica.
Eso es lo que estamos diciendo, que esa llanta tiene 35 psi de presión extra a la presión atmosférica. Entonces estamos midiendo presiones extra. Entonces tengo este simulador, lo pueden buscar en su celular, se llama Bajo Presión, escriben Bajo Presión FED y lo van a encontrar sumamente más fácil. Yo tengo un medidor de presión. Entonces estamos midiendo la presión. Si yo coloco el medidor en el fondo de la piscina o de la alberca y le comienzo a echar agua, ¿qué va a ocurrir? ¿La presión aumentó o disminuyó? Y si comienzo a disminuir el líquido, ¿qué va a pasar con la presión? Va a comenzar a disminuir. ¿Hasta qué valor? 0. ¿Hasta qué presión? A la presión atmosférica. ¿Estoy midiendo absoluta o relativa? Veamos. ¿Qué pasa si comienzo a ponerle agua? ¿Qué va a pasar con el medidor de presión? ¿Solo el exceso? Está midiendo la columna de fluido más la presión atmosférica. Estoy midiendo la presión absoluta. ¿Qué pasa si yo apago la atmósfera? ¿Cuánto está midiendo hoy? Solo está midiendo la presión manométrica y si le quito todo el agua, ¿cuánto va a llegar? A 0. Se logró entender la presión absoluta, considera el efecto de la presión atmosférica, la presión manométrica no considera el efecto de la presión atmosférica. Cuando usted está ocupando un manómetro, ¿qué es lo que está midiendo? El exceso de presión. Usted no sabe a qué área va a llegar a trabajar, ingeniero. Y usted puede estar en una línea de producción programando un sistema, viendo medidores y le dicen, mire, el manómetro tal. ¿Qué es un manómetro? El calibrador. Mire, lo tengo digital, necesito que esta información se vaya vía Wi-Fi para el medidor que nosotros, por favor, hágame esto. El sistema de comunicación y calíbrelo. Es que yo de eso no sé, fíjese. Yo de programar es que puedo, pero contratamos a un ingeniero. Si no hubiera contratado a un licenciado en informática, que también está en la carrera. Ustedes están pensando en programar en industria. Y ahora, ¿qué pasa
Eso es lo más difícil de este medidor, intentarlo colocar donde va. Bueno, y ahorita estoy luchando con mi entorno compulsivo. Tiene que quedar en 149, pero cuesta. Están a la misma altura. Sí, no se mira el mismo número y eso a mí me da obsesión, pero están al mismo valor. ¿Qué pasa cuando, pero quizá lo vamos a llevar abajo, perdón, estoy luchando. Es muy sensible que esto es el último, perdón. Bueno, intenté. ¿Qué pasa con estos dos elementos? Si están unidos por este espacio de acá. Al estar unidos, lo que voy a observar también es que el fluido va bajando de la misma forma. Lo que estábamos mencionando, si están unidos en la parte inferior, la altura que van a alcanzar los fluidos siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque están siendo afectados por la presión atmosférica en los ambos puntos de apertura y que no va a importar la forma. Aquí es más delgadito y aquí es mucho más ancho. Entonces no va a importar la forma. Lo mismo va a ocurrir acá. Sin importar la forma, van a tener la misma altura. Pero ¿qué pasa si ahora yo le coloco un tapón? ¿Qué sucedió? El fluido llegó a este punto, pero ahora tengo una diferencia de presión. Voy a dejarlo hasta 14.4. ¿Qué pasa si coloco otro medidor en esta misma línea? ¿Qué va a suceder? Si coloco un medidor de presión en esta misma línea, hay que recordar que acá el líquido está empezando desde este punto, y es esto. Pero tiene un tapón, ojo, tiene un tapón, pero el líquido es solo esto. Si yo analizo esta línea y mido un punto acá, va a ser mayor, porque el líquido es más grande, va a ser menor o va a ser igual. Hay una mayor, para aquí hay una profundidad, pero hay algo que lo está presionando. Son unas masas que están empujando. Las masas también están haciendo fuerza. Y hay un área. ¿Ah? Menor. ¿Por qué? Él dice mayor porque hay una mayor columna de líquido. Menor, ¿por qué? Porque a la presión atmosférica el flow se está sumando. Ahorita lo estoy en manométrica, le he quitado la atmósfera. ¿Por qué? Dice que son iguales porque están conectadas.
Menos mal que quiero poner 5. Va, 5, el punto 16.08 no lo tengo que ver. Estamos en 14.5. La presión es la misma. Porque toda la presión que está ejerciendo las masas, y el secreto es que está unido por la parte inferior, hace que la presión sea la misma. Y otra característica, es el mismo fluido. Es el mismo fluido. Esto quiere decir que yo puedo tener densidad, gravedad por altura y puedo calcular este punto de presión A. Yo puedo decir que el punto de presión A es igual al punto de presión 1, porque es el mismo fluido que está al otro lado del tubo en U. Quiere decir que las presiones son las mismas y que este puntito, lo vamos a, estaría ahí, estaría acá. Estos puntos que están a la misma altura hacen que compartan la misma presión. Y porque esta presión 1 es la presión que está empujando al aire confinado, la presión del aire va a ser esta misma presión que hemos calculado. ¿Me he dado a entender? Ustedes me han dicho que si el tubo está conectado por la parte inferior, aunque yo le tenga un tapón o esté ejerciendo una presión, al analizar una misma altura, aunque tenga altura diferente, las presiones en ese punto del mismo fluido van a ser las mismas. Por favor, anote la idea e intente hacer este esquema o el esquema del tubo en U, donde teníamos aire confinado y líquido. Usted decide si este esquema o este esquema. La idea es la misma. Y recuerde la palabra clave. Al ser un líquido conectado, el mismo fluido, al estar confinado, al ser el mismo fluido y tener un punto de conexión, las presiones señaladas de manera horizontal son las mismas. Y no importa que esté pasando por la tierra o no importa que esté pasando por el aire, pero porque están conectados por un tubito en la parte de abajo, sigue siendo el mismo fluido. El problema sería que si estuviera cortado. Pero si está unido por cualquier parte inferior, va a hacer que las presiones sean la misma a la misma altura. ¿Voy bien?
Entonces aquí está la relación entre la presión atmosférica y la presión manométrica. La manométrica no considera la presión atmosférica y me está indicando que es un extra de presión. Recuérdese en la presión manométrica la llanta del carro. Usted está agregando una presión extra a la llanta del vehículo para que logre rodar. La presión absoluta considera a la presión atmosférica. Quiere decir que esta presión del punto A la puedo dar de dos formas. La presión del punto A se puede considerar manométrica o se puede considerar absoluta. Tengan cuidado con esas palabras. Absoluta incluye la presión atmosférica. Manométrica solo incluye el fenómeno. Entonces terminemos con este ejercicio. Calcule la profundidad, calcule la presión originada por un fluido en reposo a una profundidad de 76 centímetros de agua y 76 centímetros de mercurio. Y la densidad del mercurio es 19.3 por 10 a la 3 pascales. La densidad del mercurio, el mercurio es Hg, ¿verdad? Creo. ¿Todos firmaron asistencia? ¿Cuál es la presión del agua? Por 10 a la menos 6. La presión del agua es 1000. Recuerden que esa sería la densidad del agua por la gravedad por la altura. ¿Cuánto me da esto? Mil por 9.81 por 0.76. ¿Cuánto? 7745.
455. Quiere decir que 76 centímetros generan una presión absoluta o relativa. O manometría, ajá. ¿Es manométrica o es absoluta? ¿Por qué? Ahí está la atmósfera incluida. Le he sumado los 1113. Esta es la manométrica. ¿Ve? Si no lleva sumada la presión atmosférica, no estamos hablando de presión absoluta, estoy calculando la presión manométrica. Y ahora el del mercurio, ¿cuál sería? Solo cambian los 1000 por 13.6. ¿Cuánto da? 101.000. Y ese número no se les hace conocido. Bueno, lo conocimos hoy. Era algo que empiece por 101. La presión atmosférica también se puede dar en centímetros de mercurio y equivale a 76 centímetros de mercurio. El próximo viernes vamos a tener nuestro laboratorio 2. Y les voy a dejar un experimento que tengo una duda y lo voy a intentar explicar en la siguiente lámina. ¿Se recuerdan en el experimento anterior? Teníamos la balanza, que por cierto de este grupo no me reportaron, de los que estaban en el salón de física, que una balanza tenía falso contacto. No sé si alguien trabajó, pero cuando trabajamos con el grupo 2 ya no conectaba ni encendía y tenía ahí un falso, pero el otro grupo lo trabajó bien y quedamos con esa duda. ¿Qué habrá pasado? Porque el grupo no reportó que tuvo problemas porque media vez se movía el conector. O sea, estuvo muy complicado trabajar esa balanza, pero el otro grupo no la reportó. En el que estaban del lado, en el laboratorio 1, pero que estaban en el lado de física, el otro es el de biología. Estábamos en física. Por ahí se los dejo, reporten lo que observan, porfa. Vamos a tener nuestra balanza. Y dentro de la práctica de laboratorio, vamos a colocar un beaker o un vasito y lo vamos a llenar de agua. Esto va a dar una medida, ¿verdad? Esto va a dar una medida X kilogramos. Voy a pedir que traigan un objeto. Un objeto puede ser un borrador, algo más o menos grandecito y lo amarren a un hilo.
y que este objeto en el hilo lo sumerjan sin tocar el fondo. Lo sumerjan sin tocar el fondo. La pregunta: ¿cambiará la medida de los kilogramos? Sin tocar el fondo o sea, sin que caiga, ¿verdad? Por cierto, quebraron un elemento por ahí por dejarlo caer. No me acuerdo si en esto o en el otro grupo, pero sí, algo que se les dijo: no tiren el volado de hierro, la cosa que es volado de metal que tenían en el cobre, ¡bloc! Pero así, literalmente, le fue hasta el suelo, porque lo dejaron desde arriba. Cada quien hace su historia. Puede ser un borrador, tiene que ser un objeto así que ocupe bastante, como que tenga un peso ahí llamativo. Cambiará con un hilito. Y hoy sí, tocando la superficie. Va a dar otro resultado en las dos mediciones. Uno, sin que que no toque el fondo, que solo lo sumerja, puede ser que lo cubra completamente en la parte de arriba. Usted dice si arriba, en medio, al final puede observar si cambia la medición, si lo hace en la superficie completamente cubierto, a medio o al final, antes de tocar, cambia la medida, no cambia la medida con respecto al primero y qué sucede cuando lo tocó hasta el fondo. Y la pregunta que les voy a hacer ahí es: ¿por qué? Y ese va a ser el corto del examen, el corto del laboratorio de la próxima semana. Lo van a ver físicamente, pero lo pueden investigar durante todo este tiempo. Y la pregunta que les voy a hacer es: ¿por qué? Así que quedamos hasta acá y nos encontramos el próximo viernes en el laboratorio. Si alguien tiene una balancita en su casa para cocinar, lo puede hacer sencillo. Si alguien ocupa medidores de cocina, lo puede hacer en su casa, con algo pequeño.